Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos este lunes, pasado por agua un poco la tarde. No sé cómo les fue a ustedes con ese tema de la llovizna pequeñita que pasó en mi país, pero qué gusto poder estar en contacto con todos ustedes una noche más de lunes con el programa Creciendo con BNI, que desde Oficina Nacional pues hacemos con muchísimo cariño para todos los miembros y empresarios de la organización de todo el país. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI Costa Rica. Y hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, en mi opinión. Invitamos que le vamos a dar la bienvenida de una vez a nuestro director nacional, Steven Carvajal. Steven, ¿cómo estás? Roberto, esto no es una llovizna, esto es un baldazo lo que está cayendo. Estoy como bolsita de té, bolsita de té, pasado por agua totalmente aquí. Igual que muchos en muchas zonas que he conversado hoy, y sí, lloviendo y lloviendo todo el fin de semana fuerte. Así Así es. que todos estén bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, muy contento. Y gracias a vos también, Roberto. Pura vida. Qué bueno, me alegro montones. No, y les decía, Steven, antes de incorporarte ya a la transmisión, que el tema de hoy está súper interesante, porque vamos a continuar un poquito hablando sobre la Convención Nacional, Cuarta Convención Nacional de BNI, pero ya no invitando a la asistencia, porque ya pasó, ¿verdad? Pero sí analizando un poquito este magno evento que tuvimos con BNI Costa Rica, aprovechando también el 10º aniversario de BNI como tal. Y como dicen, siempre es muy bueno poder analizar un poco y traer esos puntos principales, esos puntos medulares de la organización para que los demás miembros que asistimos y también los que no pudieron asistir, pues los tengan presentes y los continúen aplicando siempre, puedan mantenerlos allí en la organización. Ya decías vos, me parece que fue un mensaje que enviaste que no es nada más haber asistido, haber escuchado, sino poner en práctica todo lo que aprendimos allí. Porque si no lo ponemos en práctica, al final termina nada más en conocimiento teórico. Preocupamos que eso se pase a la parte práctica de cada una de las empresas. Entonces, invitamos a Steven hoy para que nos dé esas tres principales conclusiones y enseñanzas principalmente de la Convención Nacional. Pero antes de arrancar, Steven, me gustaría también que todos los miembros que pudieron asistir y que nos están acompañando esta noche también puedan poner un poco las conclusiones, esas enseñanzas que cada uno tuvo en los comentarios para también poder estar compartiendo en la transmisión como tal. Igualmente los saludos y acá, de hecho, aprovechando, vamos a darle el saludo a Alejandro Guerra Noches, que nos acompaña desde Guatemala. Nos dice, excelente Roberto y Steven, saludos desde Guatemala. Muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos desde, veo acá, LinkedIn. Entonces, muchísimas gracias. Hola Alejandro, pura vida. Pura vida. Steven, Convención Nacional. Empecemos hablando un poquito, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo la viste vos desde la Dirección Nacional y desde la parte de organización? Uy, vamos a ver. Bueno, primero que nada, de la frase que dijiste, eh, yo es una frase que uso mucho cuando doy entrenamiento. Yo digo a la gente que capacitación sin implementación es mero entretenimiento. Uh -huh. Y al final, cualquier espacio donde uno dedica el tiempo y uno está, y uno o se está entreteniendo o está aprendiendo, básicamente. Pero si yo veo un espacio de capacitación donde aprendo, para eso era la libreta, para eso era el tema de tomar todas las notas que se pudiera, y uno va sacando todo lo de provecho para uno. Pero si me quedo ahí y no me voy a implementar, pues lo que hice fue ir a entretenerme, básicamente. Yo sé que mucho uno se lo va guardando y lo va dejando en la cabeza, pero Claro. creo que es una pregunta un poco curiosa la que me haces de observación de parte mía. Mañana sale una encuesta a todos los participantes para hacer evaluación de todo. Yo tengo mis temas donde yo sé que hay puntos así de dolor que reforzar, donde tenemos que trabajar para mejorar para las siguientes convenciones. Temas temas de logística, temas básicos. Detalles pequeños, que ojo, Roberto, es un tema interesante porque muchas veces uno que está detrás sabe todo lo que pudo haber quedado mal, o sea, o lo que pudo haber quedado mejor. Cuando uno no está encima del tema, uno tiene una expectativa, pero normalmente las cosas salen relativamente bien. Pero entonces yo tengo mi listica de cosas que yo puedo revisar, pero nada terrible en ese sentido.
Y al final, que, que si llovía el día, que si no llovía el día, que si el registro fue rápido o no fue rápido, que si empezamos a las 8:00 o empezamos a las 8:06, Ujú. que si había conversado con varias gente, me decía, Steven, la comida estaba súper buena, sencillita, pero súper buena. Alguno me dijo, mira, a las verduras le faltaron sal, pero el pollo estaba bien, las verduras estaban a su punto. O sea, procuramos hacer un paquete que fuera un paquete que queríamos, que no fuera un tema de costo. Pero es que el Ujú. valor, al final, Roberto, el valor, y ahí es donde me encantaría que la gente que asistió y que está viendo el programa compartiera, porque yo creo que es un programa donde no deberíamos hablar nosotros. Me encantaría que la gente que asistió pusiera lo que nosotros llamamos las perlas, a donde Ajá. estaba la carnita, a donde estaba el valor realmente del tiquete, si lo queremos ver, es en los expositores que invitamos y que hicimos el trabajo y revisamos el material y el temario de la gente que queríamos que viniera. Ahí es a donde yo considero que estuvo realmente el valor. Eh, Ujú. Muy contento yo en esa línea, si lo puedo ver, de los comentarios que me ha hecho la gente. Al final, de nuevo, lo que te digo, que si la entrada, que si el registro, que si el pollo, que si el café, que si, para comer, o sea, para comer rico, vamos a, no sé, a un restaurante top. Es un evento. Aquí lo valioso era los speakers. Y toda la Ujú. gente que me ha hablado en relación a los speakers, gracias a Dios, la respuesta que ha habido es, el contenido fue muy poderoso, fue muy valioso, y ese es el objetivo. Y otra cosa más, que yo esto lo expliqué al principio, yo procuré no hablar mucho, yo digo que a mí ya me oyen en muchos espacios, ya muchos me conocen, yo no quiero robar protagonismo en ese sentido a la gente que estamos invitando, que tiene más conocimiento yo en muchas otras áreas. Como les compartí al inicio, si bien era un evento enmarcado dentro de BNI, no era un evento sobre BNI. Para eso está el Business Builder, para eso tenemos las reuniones. Ujú. No era un evento de adoctrinamiento de BNI, ya la gente que estaba en BNI, que fue de BNI, ya está contenta y sabe por qué va. Habían empresarios que no eran BNI y era necesario hablar rápidamente sobre BNI, pero yo entendiendo esa relación que tenemos nosotros día a día con los empresarios, que eso es algo que no hay en ninguna otra organización, esa cercanía que hay con el día a día del empresario, fue que estructuramos el orden de las capacitaciones y los temas que hubo en ese sentido. Entonces, Ujú. hasta ahí yo podría decir que fue perfecto todo. No, no fue perfecto todo, porque hay temitas que uno sabe que se pueden mejorar o que yo hubiese querido hacer distintos. Pero todo es un proceso de crecimiento, de excelencia, de Sí. aprendizaje. Para mí, donde yo me doy por satisfecho y contento es en la gente que vino a compartir su conocimiento y su cariño y el conocimiento que se dejó. Ahí temprano me reuní con alguien que me decía, mira, hay alguna gente que está diciendo que qué pereza. Yo decía, bueno, lástima porque no estaban abiertos al aprendizaje. Entonces, tal vez les Ujú. aburrió y lo entiendo. Puede ser que fueran temas que a alguno que otro le aburriera. No es el caso de la mayoría. El caso de la mayoría de la gente yo sentía que era un tema como de, hey, no quiero que se acabe, no quiero que se baje de tarima, no quiero que se vaya, quiero que siga compartiendo porque fueron temas, a mi criterio, objetivamente muy ricos, o sea, muy, muy, muy buenos en ese sentido. Pero bueno, eso, ojalá la gente sea la que nos diga, hoy, ahora nos comparta como digo yo siempre, las perlas. ¿Qué son las perlas? Esas ideas medulares, esas cosas que dice, pucha, eso, con eso ya me doy por servido. O sea, con esa idea ya yo me quedo contento. Claro. Y de hecho, Steven, aprovechando, acá ya hay varios miembros de BNI que nos están saludando y también están haciendo algunos comentarios y vamos a darle viaje de una vez con las apreciaciones de ellos. Le damos las buenas noches a María Laura Salón Pérez, compañera de Sinergia. Buenas tardes, BNI Sinergia presente. Muchísimas gracias, María Laura. También a Lelio Andrade García, saludos a ambos. Excelente frase, Steven. Pura Y vida. acá Alejandro Guerrero Noches nos dice, capacitación sin implementación es entretenimiento. Qué buena frase. Alejandro, Así es. pura vida, Alejandro. Doña Yolanda Jiménez Cubillo nos dice, saludos a ambos y excelente frase, Steven. Allá nos dice doña Yolanda, excelentes expositores de alto nivel y mucha oportunidad de crecimiento.
Sí, es que creo que esto es una frase que pueden marcar muchísimo lo que vivimos el jueves, los que tuvimos oportunidad de asistir, que fue el crecimiento. Yo te decía a vos, Steven, antes de arrancar, que yo me sentía así y como una sensación imperactiva, creo yo, que llegué casi a las 10 de la noche a la casa, mi esposa ya estaba acostada y llegué a despertarla para contarle la experiencia y todo lo que había aprendido. Entonces creo que me familiarizo mucho con esta palabra, crecimiento. Claro. Acá, A mí, perdona, me hizo mucha gracia porque, a ver, obviamente uno ya está fundido, ya llega el día del evento, termina el evento y uno está ahí drenado porque ha sido una ajá, preparación y todo el tema. Me quedo en el auditorio con Mark, con Antonio, nos quedamos conversando, revisando unos detallitos y de repente ya vamos saliendo y no se escucha nada. El auditorio del Museo de los Niños está todo callado y salimos y les digo yo, no, ahí tengo que ir un segundo a donde teníamos el área del coffee break y a donde se había hecho el speed networking y estaba todo este ajá, tema, donde se trasladó el coffee break al final. Pero cuando salimos del auditorio no se escucha nada. Y decía, uh-huh, ya, sí, ya todo el mundo se fue espantado, se acabó esta vaina y ya todo el mundo jaló. Y entramos a donde estaba todo el montaje, el speed networking, donde había sido, y estaba el coffee break, y estaba toda la gente, uh-huh, toda la gente sentada conversando como si fueran las 9 de la mañana. Yo igual, yo llegué en la noche a decirle a Tati, es que la gente seguía como si fueran las 9 de la mañana. Todo el mundo ajá, hablando con una energía, con una, o sea, no se querían ir. Y eso también fue muy positivo porque claramente se lo estaban disfrutando. uh-huh. Y para mí eso era prueba de que, por dicha, gracias a Dios, todo el programa que se había desarrollado en el día, y la gente estaba con esa conexión ahí, no se quería ir. Ojo, a mí me dijeron, mire, es que se tiene que ir a las 5:30. Y yo empecé a decirle a unos cuantos, ya me jalaron para una mesa, me sentaron a una mesa, me jalaron para otra mesa, me sentaron a otra mesa, y al final yo dije, ya, ese es el típico, si no puedes contra ellos, úneteles. Y yo dije, si ellos quieren, digamos que nos echen ellos. Y ya yo me voy a quedar aquí tranquilo como uno más y seguir conversando hasta que ya eso de las 6 de la tarde, la gente empezó a irse. Pero Ajá. sí, sí, estaba como a full baterías todo el mundo y no paraba. Pero no, bien, Sí, gracias. sí, sí. Eso fue muy, muy bonito en realidad. Acá creo que Steven seguramente tocó algún botón porque desapareció de la transmisión. Entonces, vamos a darle un chancecito nada más para ver si se reconecta. Pero mientras tanto, eh, vamos compartiendo también algunos comentarios. Acá está ya por Steven. Perdón, Listo. tenía una basurita en el mouse y le hice así y me salí. Perdón. Tranquilo, Steven. Acá te está dando tiempo y ya íbamos de hecho a mostrar y ver otros comentarios que por ejemplo acá nos escribe doña Carolina Malavasi, muchas gracias, muy buenas las charlas. Nos dice doña Carolina también, hasta con premios salí. Y nos dice también, fue un gusto conocerlos. Vos sabes algo que me encantó también, que yo personalmente tuve la oportunidad de conocer a miembros de BNI, a otros empresarios que nada más había conocido a través de este programa, que son seguidores del programa y nos comentan, nos saludan por acá. Y doña Carolina es una de ellas. Yo no tenía el placer de, ni siquiera tenía visualizado el rostro de ella, por ejemplo, o un Elmer Alegría, un Juan Carlos Valerio, y tuve la oportunidad de conocerlos ese día. Entonces fue algo muy, muy bonito y poder sentarme a conversar con ellos. Entonces fue una experiencia muy agradable. Acá también la doctora Zabaleta nos saluda, también compañera de Sinergia, y nos dice, buenas tardes, saludos desde Sinergia, gracias por la convención, genial la conferencia de Nicolás Hoff. Así es. Steven, vos viéndolo desde tal vez un poquito fuera, a pesar de que sos parte de la organización y de Oficina Nacional, ¿cuáles dirías que son, y ya haciendo referencia un poco al título de esta transmisión, esas tres conclusiones que vos sacas de la Cuarta Convención Nacional de BNI Costa Rica, pero en el sentido de lo que vos decías ahora, de las charlas, por ejemplo, el contenido, de ese aprendizaje, esas capacitaciones que logramos recibir,
¿cuáles son esos 3 puntos principales que vos dices, por todo esto, valió la pena haber trabajado desde meses atrás para organizar la Convención Nacional de BNI? Bueno, a ver, ese es un objetivo muy personal, o esa sería una conclusión muy personal, pero en esa línea, Roberto, yo diría, uno, nosotros como empresarios vivimos en una, lamentablemente muchas veces vivimos en un piloto automático, ¿ok? Nuestro, o el día a día en general de la mayoría de los empresarios, si uno no se, si uno no se concientiza de hacer esa pausa para ver realmente en qué está, y muchas veces uno se mueve en un piloto automático, entonces y no se da el chance a veces de detenerse y hacer como un análisis de cómo está llevando las cosas, qué está haciendo las cosas, y mucho menos de buscar espacios para aprender. La convención como evento, yo considero que tiene 3 objetivos en esa línea. Uno es compartir conocimiento. Entonces ahora eso lo podemos desarrollar un poco más relacionado a las charlas, y por eso es que nosotros procuramos elegir muy bien a la gente que traemos. Incluso a mí no me importa a veces cuando repito a alguno de estos speakers, porque sé que tienen tela para darle y son gente muy hábil y muy buena, y son gente que están en constante renovación y refrescamiento. Entonces no es un tema de que nos van a venir a contar la misma historia de hace 20 años con los mismos malos chistes, ¿ok? Entonces, uno, eso, el conocimiento es fundamental, y dentro de ese piloto automático que muchas veces muchos empresarios están, y yo lo digo porque yo lo vivía, o sea, yo recuerdo, yo pasé muchos años hasta que yo me empecé a integrar otra vez a BNI. Voy para atrás, cuando yo trabajaba en la compañía de café, que era una compañía de familia, en la compañía de café yo constantemente tenía la oportunidad de participar en seminarios. En aquel tiempo me acuerdo que estaba don Leopoldo Barrio Nuevo, entonces hacía muchas capacitaciones y muchos temas y muchos entrenamientos, y estaban estos programas especializados. Entonces me acuerdo que iba mucho a este tema. Yo salgo de la compañía de café, entro en otras empresas y salvo la capacitación o la inducción de arranque, nada más, y entro luego y empiezo a construir mi empresa y empiezo a desarrollar la agencia, y salvo 1 o 2 veces yo no buscaba o no estaba en programas de capacitación o no estaba en ese tema. Hay profesiones que están obligadas a eso, o sea, y no les queda de otra, pero ya se acostumbran a ese rol, pero la gran mayoría no. Entonces, muchos temas uno busca actualizarse, y ojo, hoy día uno tiene muchas herramientas con las cuales uno puede actualizarse y crecer y todo, pero de ahí a ir a un programa estructurado como el que teníamos para la convención y aprender de esa forma, pocas veces mucha gente lo hace. Entonces, ok, tengo la convención, a fuerza se obligan a verse expuestos a esa oportunidad. Incluso yo estoy seguro que muchos iban todavía en piloto automático, van porque es la convención de BNI y vamos, y de repente ahí se sorprendieron muy positivamente. Pero ok, objetivo número 1 es conocimiento, es aprendizaje. Objetivo número 2, vos lo comentaste ahorita, es conectar con gente que no conocemos o no conocíamos, o habíamos escuchado o habíamos visto el nombre o habíamos conversado por WhatsApp o por teléfono, porque la comunidad, particularmente en BNI, es así. O sea, nosotros tenemos esa cercanía con la distancia. El año pasado que hicimos la convención latinoamericana en Cusco, había gente que se había conocido durante pandemia de diferentes países, que se llegaron a abrazar como si fueran hermanos. O sea, con un cariño y todo, y nos habían visto. En la convención aquí, digamos que no tan drástico porque no veníamos saliendo de pandemia, pero sí mucha gente que efectivamente, como vos decís, pucha, me agradó mucho ponerle un rostro al nombre, ver a la persona, a saludar a la persona, a conectar con esa persona. Entonces, primero, conocimiento. Segundo, conexión. Y el tercero, que para mí es muy valioso, es el sentido de pertenencia, la creación de esta energía cinética que se genera en un evento de este tipo. Es como la histeria colectiva que se da en un concierto.
Yo recuerdo hace muchos años, yo cuando estaba de novio con Tati, a mí me gustaba mucho, el tema de conciertos me encantaba. Tengo mucho tiempo como que paré esa parte de fiesta o esa parte de salidas, no sé. Pero antes yo era mucho ir a conciertos, era mucho ir abajo, era mucho de irme al frente, de meterme en la pelota. Y me acuerdo las primeras veces saliendo con Tati, fuimos a un concierto, creo que era un concierto de Hombre G, ni siquiera era algo tan drástico. Creo que era en Terramol, en una disco que había ahí en Terramol, pues era un ambiente, digamos que más pequeño. Y de Tati apuntada, nos fuimos para el frente y cuando nos dimos cuenta estábamos abrazados con gente que no conocíamos brincando y es ese sentimiento de como de unidad por un objetivo común. Bueno, la convención jala el sentimiento de la gente, la identidad de por qué yo estoy en esto. Y es muy chiva, o sea, es un sentimiento muy positivo. Entonces no digo que sea tan violento, bueno, es que no es violento en el concierto, pero sí es ese sentimiento como de, hey, qué chido darme cuenta que yo soy parte de esto, qué chido entender lo que nosotros hacemos como comunidad. Al final yo daba un mensaje relacionado a la hora de reconocer a las personas que han invitado a otros empresarios a formar parte de la red, porque hacemos reconocimientos de aquellos miembros que han invitado a más de 6, a más de 12, a más de 18 personas. Pero yo les decía, se me va el término, como el ponerse a pensar cada uno de nosotros miembros de BNI, que a veces subestimamos el simple hecho incluso de invitar a una persona que participe en una reunión como visitante. Es que uno no sabe realmente el impacto que puede estar haciendo en la vida de una persona. La BNI es algo bueno en todo sentido. Entonces, independientemente de que alguien se involucre o se incorpore a un grupo de BNI, forme parte de la familia de BNI, aquí o en cualquier parte del mundo, para mucha gente el hecho de acercarse a un equipo de BNI es sumamente positivo de entender que efectivamente existe esto. Y de ahí puede que haya salido algún contacto, de ahí puede que haya salido alguna referencia, de ahí puede que haya salido alguna solución. Y uno no sabe si esa solución realmente le resolvió la vida a alguien. Entonces, a veces uno dice, estoy invitando, invité aquí, invité allá, y nosotros, ojo, no solamente en BNI, pero cuando uno hace bien, uno no sabe realmente si uno está haciendo un cambio en la vida de alguien. Es que es el actuar bien, o sea, el saludar a alguien con cortesía, el saludar a alguien y detenerse, porque no solamente buenos días, pura vida y seguir, no, es el detenerse y volver a ver a la persona a la que le estás diciendo buenos días y hacerle a esa persona sentirse visible. Mucho de eso es parte de la cultura de BNI en general de estar consciente, o al menos es lo que buscamos en general. Entonces, hablábamos un poco sobre eso. Entonces, la identidad, o sea, conocimiento, conexión y ese sentido de pertenencia, de unidad, o sea, soy algo pequeño, pero soy parte de algo más grande. Y mi impacto, aún siendo yo pequeño, en la suma de todo se convierte en algo muy grande. Entonces, entender que somos parte de eso es muy positivo. La foto, yo estoy esperando que nos pasen la foto del cierre que hicimos cuando nos subimos todos a la tarima. Ajá. Yo tengo una foto extraoficial, creo que en el chat de comunicación la compartimos. Muy chiva esa foto, sí. ¿Sabes? Vernos todos ahí arriba en el escenario es una foto muy chiva porque muestra ese sentido de unidad que hay. Entonces, yo personalmente, Roberto, diría que esas son las tres cosas a destacar, o los tres objetivos, y creo que los tres objetivos se cumplieron a cabalidad. Claro, claro. A nivel de la parte de capacitación, aprovechando también mucho los expertos tan chivas, dicen los chiquillos ahora, que lograron participar, ¿cuáles son esas tres perlas también a nivel de capacitación? Yo quiero compartir una que tengo yo y que me ha quedado grabadísima en la cabeza. De hecho, yo creo que tengo ahí a mi esposa cansada porque cada vez que hablamos sobre ese tema se la menciono. Que fue de la charla de Nico, y que él decía que muchas veces nos enfocamos más en mejorar nuestras debilidades en lugar de potenciar y fortalecer aún más nuestras fortalezas. En la charla del Scaling Up, de la metodología. Y
yo lo compraba mucho, por ejemplo, que es cierto, muchas veces uno se centra mucho más en que soy malo en matemáticas, tal vez, pero soy muy bueno en redacción y en español. Entonces, contrato tutores para tratar de nivelar mi capacidad de matemáticas o mi habilidad de matemáticas a la que tengo con la redacción o el español, por ejemplo. Pero normalmente eso no llega a pasar. En lugar de fortalecer más esa área del español o de la redacción y acercarme a otra persona que sea mucho mejor que yo en matemáticas para hacer una dupla. Entonces, apoyarnos de esa manera. Entonces, ese aspecto de esa charla principalmente me quedó muy, muy marcado y creo que vos lo mencionas mucho también, poder crear un equipo de trabajo complementario en todo sentido para el crecimiento. Esa es una perlita que me quedó a mí del jueves. ¿Cuáles son las tuyas, Steven? Uy, hay un montón en esa línea. En esa línea creo que es también importante destacar, o sea, en eso que está mencionando vos, Roberto, justamente el destacar que muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por lo que no hacemos bien, justamente. El proceso Scaling Up, o el proceso, bueno, no fue una charla sobre Scaling Up per se, pero en esa línea de la charla de Nico, muchas veces nosotros como empresarios nos vemos inmersos en tener que resolver muchas cosas. Y justamente, o sea, la fortaleza y la oportunidad de crecer está en poder delegar y poder confiar en otra gente que venga a sumar esas áreas donde nosotros realmente tenemos tareas hay áreas que no son fuertes para nosotros y hay otra gente que nos puede ayudar a nosotros justamente a resolver esa parte. Entonces, en esa línea me parece que es muy atinado y me gusta mucho que para vos haya sido una de esas perlas, precisamente. Eh, Mucho el entender el tema de la colaboración por la velocidad en la que van cambiando las cosas. Los tiempos definitivamente no son los mismos. No podemos pretender seguir haciendo todo de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Y esto es algo que para mí BNI es muy valioso porque nos rodea de gente que nos llega a complementar muy bien en otras áreas. Claro. El tema del foco, el tema del foco que planteaba Nico en su charla en relación a lo que BNI muchas veces obliga, también cuando nosotros hablamos de que tenemos una especialidad en BNI, yo lo veo muchas veces en los grupos donde la gente de forma natural dice, no, es que mi especialidad es esta, pero yo hago esto, 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 esto y esto. Ahí fallan en dos cosas. Uno, se meten en el campo de acción de otros miembros del grupo de repente. Pero entonces también pierden foco realmente en esas fortalezas donde podrían trabajar muy bien. Y es muy dado el empresario el meterse en diferentes áreas. Pero si vos tenés muy claro en qué sos muy bueno, eso, empezá a subir el nivel ahí y empezá a especializarte ahí, que esa especialidad te va a dar la diferenciación que te va a permitir también cobrar más, exigir más y demostrar más la capacidad. Entonces, la otra, tal vez Perla, en esa que en cierta parte Nico lo planteaba, era el tema del foco, de tener claridad en el foco de hacia dónde vamos. A veces nos distraemos mucho tratando de abarcar mucho y perdemos atención o perdemos foco en lo que queremos. Claro. Acá, y aprovecho antes de leer ese comentario que nos envía doña Yolanda, también a todos los que nos están viendo, nos gustaría mucho poder escuchar y ver cuáles son las perlitas que se llevan ustedes de la convención. Entonces, con toda confianza pueden ponerlas en los comentarios, en la sección de comentarios de la transmisión, y acá las vamos a ir compartiendo también y las vamos a ir leyendo. Acá nos menciona doña Yolanda Jiménez Cubillo. A mí me encantó el desarrollo de la inteligencia emocional, un tema que muchas veces no lo alinean a los negocios y es parte primordial del crecimiento integral. Así es. Vos sabés, Steven y doña Yolanda y todos los que nos están viendo, que ese tema de la inteligencia emocional, la forma en que lo planteó Nico, fue bastante interesante porque
a mí me quedó la idea de que la inteligencia emocional es uno y debe ser uno de los pilares fundamentales que no pueden faltar en uno, en un líder de empresa, para que la empresa pueda tener ese crecimiento. Porque si el líder puede llegar a fallar en esas áreas, inmediatamente eso se va a replicar en el resto de la empresa y obviamente va a limitar muchísimo el crecimiento o puede provocar pues que la empresa vaya muriendo. Entonces también la parte de inteligencia emocional, cómo trabajarla y la forma en que Nico lo explicó, cómo estaba formada y en qué consistía, fue muy, muy interesante también viéndolo desde el punto de vista de crecimiento empresarial, que a veces se ve mucho desde el punto de vista personal, pero no tanto a nivel empresarial. Sí, y lo abordó también Antonio. Antonio, exacto. Eh, para mí hay un punto importante en esa línea que yo, no tanto pela, pero sí valioso que se tocara el tema de las diferentes aristas que hay en el tema de los manejos, el tema del autocontrol, a la hora de Uh -huh. liderar, cómo uno entiende el planteamiento que hace de empatía y el planteamiento que hace de el manejo de emociones. El tema del autocontrol para mí es algo que supone una dificultad fuerte para muchos en diferentes entornos cuando estamos liderando, pero hay que entender que es algo que se debe manejar muy bien. Perdón, que tengo un pequeñín asomando saludar en media transmisión. Perdón, Tranquilo, no, no hay problema. pero no sé qué otras perlas comparte la gente. Acá todavía no nos han escrito, pero con toda confianza también nos pueden estar escribiendo las perlas, las enseñanzas o esas conclusiones que cada uno de ustedes fue sacando también de la convención para ir haciendo la transmisión también mucho más interactiva y ir profundizando tal vez un poco más de esas enseñanzas que al final un evento de este tipo, que es el evento de BNI como tal, el magno evento, decíamos nosotros, que lo que busca es eso, impulsar ese crecimiento, ese conocimiento, esa capacitación y continuar creciendo en relaciones para impulsar al final un objetivo que todos tenemos en común, que es el crecimiento de nuestro negocio. Y si cada negocio crece, por ende, también se va a ver un beneficio muy, muy grande a nivel social, a nivel económico del país. Entonces no lo veo tanto como un objetivo, una meta muy, eh, se me va la palabra, se me fue la palabra completamente. Cuando es únicamente un beneficio para mí, sino que también es un beneficio para todos, la Egoísta. comunidad, país, egoísta, exactamente, no sé cómo se me fue esa palabra. Roberto, ¿sabes qué es otra parte? Ahora estoy refrescando. Hubo algo en la charla de Nico que para mí fue muy fuerte, Uh -huh. y esto es algo que nos debemos plantear nosotros como dueños de negocio, como empresarios. Él hablaba de ser el cuello de botella del negocio de uno. Uh -huh. Y eso es un proceso que yo personalmente llevo cierto tiempo procurando trabajar dentro de mi equipo, porque yo tengo claro que hay muchas áreas donde yo me convierto en cuello de botella. Y es interesante como uno tiene que tener, ahora que hablabas del tema de las habilidades que uno tiene o de las debilidades que uno tiene, las Uh -huh. fortalezas que uno tiene, las debilidades que uno tiene, a nivel gerencial, a nivel directivo, a nivel estratégico, donde uno puede suponer ser el cuello de botella dentro del negocio, eso uno, donde nosotros en el negocio tenemos cuellos de botella, donde nosotros de repente, quizá por querer seguir teniendo el control en todo, estamos entorpeciendo la oportunidad de que el negocio crezca porque, no, es que es así, yo estoy ahí metido y yo quiero revisar todo, y muchas veces nosotros mismos le estamos haciendo un daño al negocio por estar nosotros ahí, y es quizá porque en ese momento específico nosotros no tenemos las herramientas para resolver las cosas. Uh -huh. Y nosotros como empresarios muchas veces tenemos que evaluar esto.
Un ejemplo muy simple, tal vez, porque no era conveniente en su momento, es la historia de Steve Jobs y Apple, que a él en cierto momento lo separan de la dirección de la Ajá. empresa. Sigue siendo socio y todo, pero él no era eh, la persona adecuada para seguir liderando el proceso. A veces nosotros tenemos que cuestionarnos eso. Claro, yo sé que implica un tema de costo, implica un tema de inversión, implica muchas cosas, pero sin que necesariamente signifique que nosotros tengamos que movernos de la posición en la que estamos. El análisis que Nico hacía en relación de dónde identificar los cuellos de botella dentro del equipo de uno y donde de repente uno puede estar entorpeciendo la oportunidad del negocio para crecer, hacia dónde nos podemos mover nosotros. O sea, ¿será que Ujú. nosotros en la gestión de la gente estamos fallando? ¿En la gestión de la estrategia estamos fallando? O al contrario, la gestión de la estrategia lo hacemos muy bien, pero la gestión de la gente no tanto, ¿ok? Busquemos a alguien que nos ayude a hacer la gestión de la gente de una forma más adecuada. ¿Será que podemos contratar una empresa que nos lleve este tema de forma externa? O sea, en la parte financiera, en la parte de los indicadores, qué información no estamos llevando. Entonces, ahí había mucho, de repente voy dándole vuelta un poco más y me van saliendo, me van apareciendo las perlas. Tal vez no tenía las notas aquí frente para facilitarme, pero en esa línea me parecía muy, muy valioso. Así es, así es. ¿Sabes también algo que me gustó mucho? La parte de la charla de Mark Gibson, eh, cuando explicó cada uno de los cierres de ventas, porque siento, es curioso, me llamó mucho la atención cuando él las iba explicando, que mostró, me parece que fueron 10 en total, 10 cierres de ventas, eh, que uno creería tal vez que es algo más complicado, se veía más complicado, pero a la hora de mostrarlas eran cosas sencillas, pero que muchas veces nos falta dominar y ser también especialistas en esa área, porque es algo vital para el negocio como tal, poder detectar con qué tipo de persona estamos interactuando en ese momento y poder detectar cómo podemos fomentar un cierre de ventas de mejor forma para lograr el objetivo que tenemos, que es concretar esa venta, generar esa conversión. Eh, pero lo que me llamó la atención fue que la forma en que las explicaba eran bastante sencillas, pero muchas veces no le damos tal vez, o por lo menos desde mi perspectiva, no le he dado tal vez esa importancia a nivel de capacitación o para optimizar esas diferentes técnicas. Muchas veces uno cree que nada más llegar a sentarse a conversar con una persona y listo, pero sí hay que ser muy meticuloso en la forma en que uno va estructurando el discurso y la forma en que va estructurando la presentación para llegar a un punto en donde el cierre sea sencillo como él lo iba mostrando. Entonces también esa parte me gustó muchísimo para despabilarse un poco, como dice uno. Roberto, otra cosa que para mí fue valiosa es que no es. En el caso el caso de las personas que venían de afuera, no son teóricos. O sea, Uh -huh. todos implementan, todos han puesto en práctica esto. Mark es excelente vendedor y le gusta el tema de las ventas. O sea, entonces, para los que no son tan buenos vendedores y no les encanta el tema de las ventas, entendiendo, como lo planteaba él, la necesidad de saber vender en cualquier sentido, el tomarnos el tiempo para estudiarnos cómo hacemos las ventas y conocer las diferentes técnicas de cierre de ventas que planteaba Mark, creo que son 6, creo. O sea, por la charla él habla de 6 cierres de ventas. No sé si al final no le tomé Sí. cuenta ahí, si de repente nos tiró unos bonos adicionales, este, pero Ya te digo, acá las tengo apuntadas, pero ya te digo. 10. 10, Tiró 10 bonos adicionales. buenísimo, 4. buenísimo. Al final uno siempre que tenga un ejercicio de venta, uno debería ir a revisar qué dije, qué no dije, qué sirvió, qué no sirvió, qué, o sea, qué generó una buena reacción. Y ojo, es que uno tiene que aprender también. Si sumamos de la charla que daba Antonio relacionado al tema de cómo uno
se conoce a sí mismo y entiende cómo manejar para gestionar las relaciones con la gente en un proceso de ventas aplicando esto, y uno tiene que aprender a leer a la gente y a ver las reacciones de la gente y uno ir sabiendo qué trabajo está haciendo. Y al final la Claro. venta, Roberto, es un proceso de práctica. O sea, es que es así de fácil. Ujú. O sea, es un proceso de práctica y repetición, práctica y repetición. Entonces creo que ahí Claro. hay mucho material también para, para seguir aprendiendo. Exactamente. Acá nos comenta don Ubaldo José Ramírez Prato, la ponencia de Antonio, autoperodáctica aplicable a todos. Me imagino que es súper práctica. No sé si tal vez hay algún dedazo, eh, pero cierto. Muchísimas gracias, don Ubaldo. Aprovecho también para saludarle y agradecerle que nos esté acompañando también. Y no sé si fue de esta manera el ordenamiento que realizaron de las ponencias que hubo, pero algo que me llamó mucho la atención fue que se empezó hablando con la parte del negocio, con la charla de Nico, al medio con la charla de Antonio. O sea, él se enfocó mucho en la persona, me pareció a mí. Y después Mark regresó en una parte al negocio, pero complementó mucho negocio con persona. Entonces, ¿qué fue lo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho de todas estas charlas? Este, que sentí que llevaba una línea en donde se interrelacionaba muy bien que para que un negocio esté bien, el dueño o gerente o colaboradores de un negocio tienen que estar bien a nivel personal. Si uno no está bien a nivel personal, el negocio no va a estar bien empresarialmente hablando y viceversa. Esa fue otra idea con la que salí muchísimo del jueves, entonces también me gustó mucho ese ordenamiento que hubo de charlas y esos diferentes énfasis que cada uno le dio para complementar, siento yo también la charla del otro, pero desde esa perspectiva, interrelacionar mucho lo que es la persona con lo que es un negocio, que si uno sin el otro no llega a existir al final. Sí, sí, sí tenía su cadencia, o sea, sí estaba desarrollada con su cadencia. Ya luego esperamos eh, empezar a compartir, porque tenemos toda la grabación de todo el material, ahora hay que venir a hacer todo el proceso de edición, pero muy probablemente estaremos empezando a compartir extractos de las conferencias y de las charlas poco a poco para seguir refrescando esas ideas medulares y esos temas para seguirlos saboreando un ratito más. Pero definitivamente si algo que percibí es que se fue muy rápido el día Sí. y, y la gran mayoría de la gente que me ha manifestado eh, que le agradó la convención hubiera querido que hubiese más tiempo, hubiera querido poder disfrutarlo más tiempo, pero bueno, ahí. Bueno, hay una buena retroalimentación para la del otro año. Pueden ser un par de días la convención. Uy, no sé, no le jalemos tanto el rabo a la ternera. Acá nos dice Don Waldo, exactamente, súper práctica, la charla de Antonio, así es. ¿Sabes? Algo que me llamó mucho la atención, que al final no es tal vez una perla, pero sí me llamó mucho la atención de los expositores. A Nico nunca lo había escuchado anteriormente, a Antonio y a Mark sí, en las reuniones mensuales que antes se transmitían. Este, bueno, y en videos de Antonio específicamente, eh, que yo los veía muy serios. Yo decía, esos señores son así, y más Mark por ser inglés, pero no, más bien completamente al contrario, súper abiertos. Mark, Antonio contaban sus chistes eh, y fueron diferentes charlas muy interactivas también, y involucraban mucho a la audiencia, pero me llamó mucho la atención esa parte. No eran así como yo tenía la percepción que eran, sino fue muy agradable conocerlos también ya en persona. Después tuve la oportunidad de conversar con Antonio fuera y súper agradable, más bien completamente diferentes a esa percepción que se tenía, o que yo tenía por lo menos. Sí, sí. Steven, nos va ganando ya el tiempo, lamentablemente.
no sentí este rato, se me fue volando literalmente. Y la última consulta, vos dijiste que siempre te pasa igual en las convenciones, es tanto el trabajo y la dedicación que cada una de estas conlleva, que al final dices, nunca más me meto en este problema, en esta bronca, pero termina la convención y el jueves, y yo lo tengo grabado, el jueves dijiste, pero ya estoy pensando en la del otro año. ¿Qué cosas podemos ir esperando para el otro año? Ya pensando un poquito y haciendo ese análisis que hemos hecho de la cuarta convención. Podría, o sea, si ese tema de expectativa podría esperarse un nivel similar de expositores. No conversamos sobre el speed networking, eso lo dejaremos para luego. Tengo otra estrategia de speed networking planteada. No sé si sería el mismo lugar, ese escenario, el auditorio tiene unas prestaciones para hacer cosas muy chivas. A veces uno como participante no se da cuenta, pero uno como speaker muchas veces sí la siente. Y el auditorio del Museo de los Niños tiene unas prestaciones muy, muy bonitas, muy buenas. Me encantaría pensar en tener ese lugar lleno de gente. Y sí tener, o sea, sí sacarle muchísimo más millaje a ese escenario, ¿no? Porque hay mucho, las pantallas que tiene, la profundidad del escenario como tal, si uno quisiera hacer algo más, más, más ambicioso, se podría hacer. Tal vez no quiero entrar en esa parte logística todavía, porque eso es meterse ya en otra complicación, pero ¿qué esperar? O sea, si el contenido ha sido de valor, si el contenido ha sido positivo, si la gente disfrutó de ese aprendizaje, saber que ese es el nivel que, como te conversaba yo al inicio, antes de que arrancáramos el programa hoy, yo le agradezco mucho a BNI que desde todos los años que tengo yo involucrado con BNI como director, siempre que he ido a entrenamientos he tenido la oportunidad de aprender de gente muy grande, o sea, de gente muy buena. Entonces, el nivel de expectativa que tengo yo de aprendizaje y de expositores es alto siempre. Y es lo que yo quería compartir con toda la comunidad empresarial. A tema de operaciones, de logística, que siempre hay detallitos, no me preocupa tanto eso como el contenido. Obviamente yo tuve agencia, yo hacía eventos, entonces yo tengo mi nivel de conocimiento para la ejecución de estos proyectos. Siento que trabajamos con un muy buen equipo, al cual le agradezco muchísimo, porque esto no fui yo, no lo organicé yo, había un equipo detrás de esto, una empresa con todo su equipo, que igual aprovecho para reconocer lo que es el equipo de Red House, de marketing, de Red House Marketing, donde Viria, que es miembro de un capítulo, lideró todo este proceso y ayudó muchísimo en la ejecución. Que en el previo hay mucho trabajo que realizar y resolver, sí, pero la ejecución del evento como tal, yo considero que en general estuvo muy bien. Entonces, ¿qué esperar? De nada, seguir aprendiendo, o sea, si la disfrutaron, apuntarse a la próxima. Si saben de gente que no fue por A, B, C razón, háblenles, cuéntenles qué fue, cómo estuvo el evento. Había gente que ya decían, esta es mi tercera convención presencial de BNI Costa Rica y no me las pierdo, porque desde un inicio hemos procurado que el contenido que hay siempre sea lo más importante. O sea, el lugar, la logística, la alimentación, esas cosas, si bien para mí son detalles importantes, no pesan tanto como el contenido y la gente que viene a compartir el conocimiento. Porque al final para mí esa es la pieza fundamental de lo que nosotros hacemos aquí. Exactamente. Steven, muchísimas gracias por este tiempo, este análisis también, por contarnos un poquito tus perlitas y principalmente por liderar este evento, porque siento que fue un magno evento realmente, un evento muy, muy importante, que para muchos también conversando con varios miembros allí,
es también o genera un inicio de ese punto de quiebre que muchas veces muchos ocupamos a nivel de capacitación, de crecimiento, para analizar qué es lo que tenemos que ir haciendo para cambiar algunas falencias tal vez que tenemos, aprovechar esas oportunidades que mejora que existen. Entonces, estoy seguro que la convención fue un evento que generó muchísimo valor, muchísima ayuda a muchos empresarios que lo necesitábamos en ese momento a través de ese conocimiento que adquirimos. Entonces, muchísimas gracias a vos, a BNI como tal y a todas las personas involucradas en la organización del evento, porque fue muy chiva, muy interesante. Eh, yo te lo decía al inicio, a mí me encantó, yo llegué fascinado y nuevamente muchas gracias por ese tiempo y por la convención. Un placer a todos. Muchas gracias. Y también muchísimas gracias a todos los empresarios, miembros de BNI que nos han acompañado esta noche, que nos han brindado ese tiempo también para analizar un poquito esto, que han participado. Les agradecemos muchísimo. Y aprovecho para invitarlos a nuestro siguiente programa, si todo sale bien, de hoy en 8, lunes 18 de septiembre. Y vamos a tener precisamente al miembro de BNI que nos escribió el último comentario, don Waldo Prato. Y vamos a hablar un poco sobre hablar para triunfar, tips para impulsar el negocio mediante la oratoria, que es un elemento muy importante también que tenemos que tener para poder desarrollar nuestros negocios como tal. Invitadísimos desde ahora a conectarse. Nuevamente, muchísimas gracias, Steven. Muchísimas gracias a todos los miembros que nos acompañaron y muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, buenas noches.